Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Melanie Guamaní Molina y soy personal de salud. Congrego en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, bueno, parte del Ministerio de Matrimonios. Muchas de las que están aquí probablemente me conocen. Pero bueno, en este tiempo quiero hablarles de un tema muy importante. Tan importante que yo sé que cada una de nosotras hemos pasado por estas dificultades. Pero bien, ¿de qué se trata? Este tema se titula Infecciones vaginales. ¿Ya a quién no nos ha pasado algún momento de nuestra vida, o quizás las que tenemos hijas, o quizás las que tenemos, bueno, obviamente nuestra madre, en algún momento le hemos escuchado decir que tengo molestias, que estoy con ardor, que tengo molestias al orinar, que tengo este dolor a nivel del vientre bajo, ¿no? Entonces, sí, probablemente los hemos escuchado. Y bueno, esto es un tema tan importante que lo vamos a tocar y vamos a ver cuáles son, ¿no?, los síntomas, cuáles son el tratamiento, las recomendaciones, cuáles son los tipos de infecciones vaginales. Pues vamos a empezar. ¿Pero qué serán las infecciones vaginales? No, son aquellas que afectan definitivamente al aparato reproductor femenino, ¿no? Lo que es la parte vaginal, el conducto vaginal y hasta la zona donde llega, pues, ¿no?, al útero, ¿no?, prácticamente. Pero presta mucha atención de cuáles son los síntomas que probablemente nos está quejando. Y a veces muchas de nosotras no tomamos importancia, lo dejamos pasar y eso a la larga puede provocarnos ya no una enfermedad vaginal, sino de repente ya algo crónico, ¿no? Y pues muchas a consulta llegan cuando ya estamos en una etapa crónica, ¿no? Entonces, pero como estamos tratando estos temas de mujeres, ¿no? Vamos a hacer de que sea tan dinámico, de tal manera que podamos de repente conocer un poco más de estos temas. Bueno, pero ¿cuáles serán esos síntomas que aquejan a nosotras, que nos aquejan, ¿no? Pues uno de los síntomas es la irritación vaginal, ¿no? La irritación vaginal, lo que es el dolor al acto sexual. Muchas de las mujeres lo han sentido, muchas se han quejado, muchas nos han dicho en consulta: prefiero no tener relaciones sexuales con mi esposo. ¿Por qué? Porque siento dolor, siento malestar, ¿no? Pero ojo, no es normal, ¿no? Después tenemos sangrados leves, sangrados vaginales leves, ¿no?, que tampoco no son normales, ¿no? Obviamente, cuando hay una infección vaginal, estos síntomas se van a ir dando de poco a poco. Y comúnmente, de lo que toda mujer después, ¿no?, de un acto sexual, después de un sangrado leve vaginal, va a decir: tengo dolor y ardor al orinar. ¿Quién de nosotras no lo hemos pasado? Así es. Quizás muchas los hemos ignorado, pero ahora estamos justamente en este tiempo para poder hablar de estos temas, para poder conocernos un poco más como mujeres. Así que, bueno, entonces, así es como estas infecciones vaginales afectan incluso nuestra vida sexual, afectan nuestras emociones e incluso nos provoca estrés, ¿no? Porque va a ver, a título personal, cuando tenemos las infecciones vaginales, si nos hacemos un poco de idea, ¿no?, cuando estamos con el malestar, con el picazón, con el ardor, estresada, ¿no?, obviamente, porque es incómodo estar así, es incómodo incluso hasta sentarse, ¿no?, porque hay mujeres que se quejan, no quieren ni sentarse, sienten hasta dolor, sienten fiebre. O sea, va a depender mucho de cómo tu organismo va a reaccionar frente a cada infección que podamos, cada infección vaginal que se pueda presentar durante nuestra etapa de nuestra vida sexual, ¿no? Pero, ¿qué produce las infecciones vaginales? ¿No? Existen circunstancias múltiples, ¿no?, para la aparición de estas infecciones vaginales, las cuales, ¿no?, lo digo de esta manera, las cuales muchas de las mujeres lo han asociado al acto sexual, después de un acto sexual. Sin embargo, no es así, ¿no? No todo es
del acto sexual. Pero vamos a conocer cuáles son esos motivos más frecuentes, ¿no?, que aquejan a la mujer. Uno de los motivos más frecuentes es la falta de higiene. Quizás me dirán, pero hermana, nosotras somos muy cuidadosas en nuestra higiene. Por supuesto, pero eso no quiere decir ni quita de que, por ejemplo, cuando tú sales, imagínate, sales a hacer unas compras y por ahí, ¿no?, de repente quieres ingresar a un baño, ¿no? Y pues a veces muchas tenemos esa opción, ¿no?, por así decirlo, de ingresar, porque a veces no nos aguantamos, ¿no?, de orinar y queremos entrar a un baño. ¿Y qué hacemos? Entramos a un baño público, quizás alquilamos un baño de algún restaurante y eso, bueno, obviamente, pues no sabemos, ¿no?, cuáles son, en qué condiciones se encuentran estos servicios higiénicos. Entonces, por así decir, no es tanto que nosotras no seamos higiénicas, sino porque probablemente en la parte externa, en la parte de afuera, no lo van a hacer. No, probablemente a veces los baños no son solamente mujeres, sino también son de varones, y bueno, ya se imaginarán, ¿no?, con la premura, el apuro, la desesperación, de repente porque por ahí me tomé un poco más de agua y por ahí de repente quise orinar, estoy como se dice, con las ganas de misionar. Y bueno, pues a veces cometemos y no limpiamos ni siquiera los inodoros cuando nos sentamos, ¿no? Entonces, la falta de higiene, ¿no? Otra de las cosas también que son motivos frecuentes es la ropa íntima demasiado ajustada, ¿no? Las que son elásticas, las que son sintéticas, esas ropas nos van a producir infecciones vaginales, ¿no? ¿Por qué? Porque el sudor, cuando se pega a nuestro cuerpo, el sudor mismo hace de que empiece a crecer microorganismos, bacterias, hongos, y eso produce también, ¿no?, la infección vaginal. Otra de las cosas que también son motivos más frecuentes para una infección vaginal son los antibióticos que usamos de repente con mucha frecuencia o en grandes cantidades, ¿no? Como por ejemplo, ustedes como saben, estamos ahora pasando una etapa de la pandemia, ¿no? Bueno, al menos ahora ya ha disminuido. Sin embargo, anteriormente, incluso cuando no podíamos salir a nuestra casita, ¿no? No sé si de repente en alguna de ustedes ha pasado, ¿no?, que pues de repente nos llegamos a enfermar, llegamos a tener el virus y tuvimos que medicarnos, bueno, obviamente como nos manda el doctor, como nos indicó nuestro médico, ¿no? Entonces, al día pues tomábamos 4, 5, 6 pastillas, ¿no? Y eso hacía de que nuestras defensas bajen, ¿no? Definitivamente el tomar medicamentos, así sea por un periodo corto, siempre va a bajar las defensas. Y al bajar las defensas, definitivamente nuestra flora vaginal va a disminuir. Nuestro pH baja, y cuando baja la flora vaginal, o como dicen por ahí, ¿no?, es un caldo, es un cultivo que ahí empiezan a crecer todo tipo de microorganismos que, bueno, pues no, ya se imaginará. Pero otra de los motivos también que aquejan es la irritación, ¿no? Esta irritación en algunos casos va a producirse no, ya hablando de una edad madura y adulta, ¿no? Por ejemplo, cuando ya hay una resequedad vaginal, la vagina se va a agrietar, la piel de la vagina se agrieta, empieza a abrirse, empieza a sentirse como si estuviera, es como si estuvieran incluso echándote ají, algo así se siente cuando se empieza a agrietar, ¿no? ¿Pero por qué? Porque la piel está seca, obviamente a veces ya entramos a una etapa de la premenopausia incluso, ¿no? Muchas de nosotras quizás ya estamos pasando esa etapa, que también sería un tema tan interesante hablar acerca de la menopausia, la premenopausia y quizás la posmenopausia, ¿no? Entonces, bueno, pero eso lo vamos a ver con otros temas y en otro momento. Pues ahora vamos a seguir con lo que nos interesa. Pero vamos a ver cuáles serán los tipos de las infecciones vaginales y cuáles serán sus síntomas. Básicamente,
para que podamos ir dándonos una idea de lo como mujeres, porque nos conocemos, ¿no? De cuántos tipos de infecciones vaginales podemos tener, ¿no? Para ponerlo de esta manera para que puedan entenderme. Quizás muchas de ustedes la van a reconocer porque la hemos pasado en algún momento. Pero bueno, son frecuentes estas infecciones vaginales y que son básicos, son cuatro. Cuatro tipos de infecciones vaginales. Una de ellas es la candidiasis vaginal. ¿Pero qué es la candidiasis vaginal? La candidiasis vaginal es provocada por una levadura, ¿no? Llamada cándida, obviamente. ¿Qué es lo que hace este tipo de bacteria, ¿no? Produce una sensación de ardor, de picazón, ¿no? Nos va a afectar de 4 o de 5 mujeres, 3 o 4 la tenemos, ¿no? No se considera, quiero que lo entiendan y que de repente lo puedan quizás en algún momento o la noten, ¿no? Pero una candidiasis vaginal no se considera como una enfermedad de transmisión sexual, ¿ya? Porque dentro de lo que son infecciones vaginales hay por contagio por las relaciones sexuales, ¿no? Pero bueno, cuando este hongo se multiplica, ¿no? Va a producir algunos síntomas como por ejemplo, ¿no? El flujo vaginal blanco y espeso, así como si fuera un requesón, como una leche cortada, ¿no? Que sí, probablemente ya ustedes también lo han pasado, ¿no? El ardor, la picazón que es tan intensa, que se pone tan rojo esa zona, ¿no? Que muchas veces la desesperación se va haciendo daño, ¿no? Otra de las cosas es la irritación de la parte de la vulva, ¿no? Se nos inflama, ¿no? Se nos hace rojo y eso pues también, ¿no? Nos va a producir incluso lo que le llamamos el sarpullido vaginal, ¿no? Así como unas bolitas que cuando tú te las rascas, si te sientes que te estás sintiendo mejor, valga la redundancia, pero no. Este tipo de cándida tiene esa peculiaridad, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de lo que es la candidiasis, se va a presentar comúnmente en mujeres embarazadas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando una embarazada está obviamente en esa etapa, las defensas también bajan, ¿no? Como ustedes quizás saben, el embarazo no es que sea una enfermedad, sino que hace que nuestras defensas bajen porque obviamente tenemos a un bebé llevando en nuestro vientre, ¿no? Y eso hace que bajen también las defensas, ¿no? Pero, ¿qué debemos hacer para prevenir, ¿no? La candidiasis? ¿Qué debemos evitar? Debemos evitar el uso de productos perfumados, como por ejemplo, ¿no? Los jabones íntimos, ¿no? Que muchos de repente decimos, sí, esto me va a hacer bien, porque esto tiene un olor tan especial, de repente, ¿no? Porque muchas mujeres identifican su parte íntima, obviamente, ¿no? Como que dicen, no, tengo un olor muy especial, que no me gusta, prefiero echarme el jabón, o quizás por ahí un talco, quizás por ahí un perfume, hasta perfume, ¿no? Puede pasar. Con tal de que no tengan esa sensación de olor, ¿no? Porque pues definitivamente cuando uno está con una infección vaginal emana un olor muy especial, ¿no? Que bueno, obviamente pues a veces se siente, ¿no? Otra de las cosas que debemos evitar cuando estamos con estas infecciones, o al menos con esta infección de la cándida, son los baños calientes. Muchas pensamos que haciéndonos, porque nos han enseñado, ¿no? Que de repente hacer los baños calientes, esos baños a vapor, nos va a ayudar. Más bien todo lo contrario. Lo que pasa es que estos baños abren más, ¿no? Producen o se reproducen más. Como ustedes saben, la humedad, el calor, va a reproducir rápido esta bacteria.
Otra de las cosas es aquellas mujeres, por ejemplo, ¿no? Que van a las piscinas, ¿no? Aquellas que mantienen sus ropas interiores húmedas o mojadas, ¿no? Después de salir de la piscina, a veces simplemente nos vamos, nos echamos ahí para, para tomar sol y de pronto también nos produce esta irritación y al final terminamos con una infección vaginal, porque muchas en consulta vienen y te dicen, pero doctora, yo solo he ido a la piscina y de repente por ahí no creo haberme contagiado porque es algo especial, es un lugar muy limpio, pero no es tanto por eso, sino porque está la zona húmeda, ¿no? Debemos estar en todo tiempo, por así decir, secas, ¿no? Las ropas interiores secas, limpias, lavadas obviamente con agua y jabón, desinfectadas, ¿no? Para que podamos de repente ir eliminando todo lo que son las bacterias, ¿no? Tomar antibióticos innecesariamente, definitivamente. Por eso una de las cosas que cuando estás tomando antibióticos, ¿no? Y que son probablemente de largos procesos, vas a empezar a sentir estas molestias, una irritación, de repente por ahí que se te viene el flujo vaginal tipo lechoso, tipo requesón, y bueno, te vas a ir dando cuenta, ¿no? De que es por las cosas que estamos hablando ahora. Así que la próxima vez que tengamos estos síntomas y las identifiques y digas, bueno, entonces trata de identificar y de evaluar, ¿no? ¿Qué ha causado esa infección? Bueno, otra de las cosas, otra de las infecciones vaginales es la vaginosis bacteriana, ¿no? Esta es la segunda, ¿no? La vaginosis bacteriana, que es la más frecuente de todas. Esta es la más frecuente, ¿no? Esto va a causar un desequilibrio de la flora bacteriana. ¿Qué quiere decir? Que va a ser de todo tipo, ¿ya? Eso probablemente va a ser producto por el exceso de duchas, ¿no? En la zona íntima, por las alteraciones hormonales que muchas también pasamos cuando llegamos a una etapa de la premenopausia, ¿no? ¿Y qué síntomas nos va a producir esta vaginosis bacteriana? Nos va a producir un flujo vaginal excesivo, con un color grisáceo, ¿no? Entre medio amarillo, más o menos, ¿no? Va a tener un mal olor definitivamente, cosa que por ejemplo la cándida no te va a producir ese olor, ¿no? La vaginosis sí es un olor así como si fuera un pescado podrido, a algo así huele esta bacteria, ¿no? Que es la vaginosis. Ardor al orinar, que también es otra de las causas frecuentes, ¿no? Y también la picazón, ¿no? Son comunes, ¿no? Pero una va a diferenciar a la otra por el olor, ¿no? Al menos en la vaginosis bacteriana y en la cándida vaginal, lo que nos va a diferenciar es el olor, ¿no? Que es como el olor a pescado. Lo que la cándida es más o menos como el requesón, como la leche cortada, así es. Incluso se pega por todo el canal vaginal. Bueno, otra de las infecciones es la tricomona, que también es común, ¿no? Entre la vaginosis y la tricomoniasis, así se llama, tricomoniasis vaginal, son comunes, ¿no? Es un parásito básicamente. ¿Por qué le decimos parásito? Porque esto no solamente habita dentro de la vaginita, sino también está a nivel del ano, ¿no? ¿Por qué? Porque se encuentra en las heces. Ahora, pero me dirán, ¿pero por qué sufrimos de la tricomoniasis? Esto, por ejemplo, ¿no? Es controversial este tema, por ejemplo, ¿no? A diferencia de las otras infecciones, ¿no? Esta infección sí es producida o sí es contagiosa, ¿no? Se podría decir que se trata de una infección sexual, ¿no? De una transmisión sexual, ¿no? Sin embargo, no es que ya, pues porque tenemos esta bacteria,
ya es algo malo. Lo que pasa es que de esta manera lo quiero comentar. La persona que está infectada probablemente, ¿no? Ha tenido alguna infección previa a esto, ¿no? Probablemente no se ha limpiado bien la zona del ano, ¿no? O con manos sucias, se ha tocado la parte íntima. Y bueno, cuando hay contagio de mediante el acto sexual, es porque la pareja o tu pareja con quien estás tampoco ha tenido una higiene adecuada, ¿no? Para que lo entiendas mejor. Entonces tendríamos que pensar de que si hay este tipo de infección, ¿no? Los hombres también son portadores, ¿no? Pero me preguntarán y dirán, pero ¿por qué, hermana, los hombres son portadores? Porque los varones en la parte del pene, bueno, lo digo de esta manera, ¿no? Tiene unos pliegues en la cual a veces no ingresa, o sea, y no es que no sepan lavarse o hacerse una buena higiene, sino que lo hacen, pero pues no es tan minucioso, ¿no? Y por ahí pues empieza a crear o a multiplicar más las bacterias, y obviamente cuando pues tienen relaciones sexuales, ¿no? Con tu pareja, con tu esposo, te contagias, ¿no? Sin embargo, pero ¿cuáles son los síntomas de las tricomonas? ¿No? Los síntomas son la secreción vaginal. En las 3 infecciones vaginales va a haber secreción. Hemos dicho que en la cándida la secreción es a la leche cortada. En la vaginosis es de un color grisáceo, ¿no? Más o menos, y que tiene un olor característico a pescado. Las tricomonas va a ser de un color entre verde y amarillo, ¿no? Entre amarillo y verde, pero ya es también con un olor a pescado, ¿no? Que va a tener algo muy importante, ¿no? La mujer que en este tiempo, en este momento, con estos síntomas tiene relaciones sexuales, va a experimentar dolor en el momento del acto sexual, ¿no? Hay muchas mujeres que temen y padecen de esto, ¿no? Y de repente ni cuenta se dan, porque confundimos a veces las infecciones con los flujos que tenemos, ¿no? Por eso es tan importante que la mujer que tiene flujos vaginales en cantidad, preferible es hacerse sus chequeos, ¿no? Y en eso quiero ahondar un poco. A veces pensamos de que, bueno, ¿no? De repente pues es normal tener el descenso. Es cierto, sí es normal, pero no en la cantidad exagerada. Ya ustedes están empezando a conocer cuáles son, ¿no? Los síntomas de cada bacteria, por así decir, de cada infección vaginal, y ya van a ir identificando de tal manera que cuando ustedes pasen una situación así, sepan identificar y digan, probablemente. Ahora, son síntomas que yo te estoy dando. Sin embargo, en la práctica, nosotros en salud, como personal, lo que hacemos es mandarte a sacar un examen que se llama hacerte un cultivo de secreción vaginal. En el cultivo de secreción vaginal nos va a salir qué tipo de bacteria tienes, y eso nos va a hacer dar un buen diagnóstico, y así, bueno, obviamente darte todo lo que se requiere para tu tratamiento, ¿no? Y bueno, pues en el caso de las tricomonas, aquellas mujeres que están gestando, bueno, es peligroso, ¿no? Porque podría darse una amenaza de aborto, o un parto prematuro, ¿no? Entonces, es por eso, y es importante que cuando tenemos o que tengamos estas infecciones, sobre todo en las tricomonas, inmediatamente acudir a tu médico o a tu doctora para que te pueda evaluar, te pueda chequear, y así se pueda así se pueda prevenir cualquier tipo de enfermedad en el futuro, ¿no? Y que se vuelva crónico. Porque definitivamente estas infecciones vaginales, si tú no los curas a tiempo, se vuelven crónicos. Y al final,
quien sale perjudicada, ¿no? Obviamente somos nosotras. Y bueno, nuestro órgano, que es tan importante, ¿no? Nuestro órgano femenino, y en este caso el que se afecta y sale afectado es nuestro cuellito del útero. Por eso que cuando muchas de ustedes, quizás muchos de ustedes que han asistido a la consulta conmigo, para mí es tan importante verles, ¿no? Chequearles el cuello uterino para poder evaluar en qué condiciones se encuentra, ¿no? Porque muchas llegan cuando ya han tenido estas infecciones vaginales, han pasado, la han dejado pasar y al final han terminado con una cervicitis crónica, y al final se les ha tenido que hacer tantos procedimientos que definitivamente, que si conociéramos un poco mejor todos estos temas, no tendríamos estas dificultades que estuviéramos pasando, ¿no? Otra de las cosas, otra enfermedad, y esta es la cuarta enfermedad, es la clamidia, ¿no? Es una infección vaginal producida obviamente por una bacteria que se llama clamidia, ¿no? La clamidia trachomatis. Trachomatis, así se llama. Medio raro suena, ¿no? Pero así se llama. Que es, bueno, que al igual que la tricomona vaginal, ¿no? También se transmite, estas dos últimas, la clamidia y la tricomona, se transmiten por el contacto sexual, ¿no? Esto va a afectar a personas jóvenes, ¿no? A personas jóvenes. ¿Por qué? Porque a veces los jóvenes no miden, ¿no? Las consecuencias. Piensan que lo que están haciendo está bien, una vez, dos veces, y al final, ¿no? Terminan pues envolviéndose en mucho más, ¿no? En mucho más problemas, ¿no? Y eso pues obviamente, sobre todo en las mujeres, sobre todo, ¿no? Las infecciones que nos posteriormente va a venir, ¿no? Aunque por lo general, muchas mujeres no son asintomáticas. ¿Qué quiere decir? A veces no tienen estas molestias, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando no consideramos o no tomamos atención a estas infecciones? ¿Qué podría provocar? ¿No? Podría provocar, como les decía hace un momento, las lesiones a nivel del cuello uterino, ¿no? Otra de las cosas, esterilidad, definitivamente, porque si no nos cuidamos, porque esto no es pues de la noche a la mañana. Muchas de las jovencitas, ¿no? No toman importancia, lo dejan pasar, y cuando ya se casan, probablemente quieren tener hijos, les es más difícil, porque han provocado, ¿no? De que de repente el cuellito, como les explicaba hace un momento, su cuello uterino, de repente esté sufriendo cambios, cambios molestosos, por así decir, ¿no? Y eso hace de que pues haya esterilidad. Bueno, y en los varones también se ve, ¿no? Lo que son las secreciones del pene, ¿no? En el pene. Va a haber secreciones medias amarillentas, de mal olor, ¿no? Pero claro, no es como de una mujer. Y definitivamente muy pocos son los varones que llegan a consulta por este tema, porque como les vuelvo a decir, estas enfermedades o estas infecciones no son comunes en los varones, pero sí podrían contagiarse si es que no le tomaran la importancia del caso. Si yo, estando con la infección, me sigo teniendo relaciones y al final termino pues así con toda la enfermedad, ¿no? Y mi pareja también se contagia, ¿no? Dolor al acto sexual, ya lo hemos visto, ¿no? Sangrado después de tener relaciones sexuales en las mujeres, ¿no? Muchas estamos ahí después del acto sexual, vemos si hay sangrado, ¿no? También. Y en los varones también hay dolor en los testículos, ¿no? Pero ¿cuáles serían las consecuencias de no cuidarnos, ¿no? Por ejemplo, si no nos cuidamos de las infecciones vaginales, como ya les hemos comentado, ¿no? De repente la infertilidad, ¿no? Lo más común en las mujeres es la infertilidad. Así que entonces hay que cuidarnos. Entonces, ¿cuáles serían los tratamientos para las infecciones vaginales?
El tratamiento para este tipo de infecciones consiste en la eliminación del agente causante de la afección. Es decir, tenemos que identificar primero cuál es el microorganismo o la bacteria que está afectando y según eso se da el tratamiento. Por eso que es importante que acudas a tu chequeo ginecológico, ¿ya? Ahora, si son por hongos, por levaduras, por lo común, ¿no? Es común de repente echarse cremitas, eso a nivel de la parte externa, lo que es el fluconazol o el miconazol, ¿no? Y a veces los óvulos, que también son tan importantes para poder hacernos, como se dice, la limpieza vaginal, ¿no? Pero, ¿cómo puedo prevenir las infecciones vaginales? Bien, hay algo bien importante, ¿no? Hay unas recomendaciones generales para prevenir este tipo de infecciones, ¿no? Uno, que mantengan siempre limpias y secas sus partes íntimas. Una recomendación clara, secas y limpias las partes íntimas. Usar jabones suaves, de preferencia no usar jabón. Yo en consulta a mis pacientes les recomiendo lo siguiente: lavarse con bastante agua hervida fría, con 2-3 gotitas de vinagre, con eso me hago mi lavado. Ahora, pero yo quiero usar un jabón, muy bien, entonces usa esos jabones de glicerina que probablemente son neutros y eso no nos afecta, ¿no? Quizás en algunas sí y en otras no, ¿no? Entonces, eso sería una buena opción. Cuando vayas al baño, ¿no? Esto quiero que por favor tomes atención. Cuando vayas al baño, ¿no? Uno, hacerse la limpieza delicadamente. Dos, no chocar el papel higiénico con la parte del ano, porque ya sabemos que del anito salen lo que son las tricomonas, ¿no? Entonces, evitar para no tener que contagiarlos, ¿no? Y bueno, pues otro, no seamos prudentes. Hay muchas de nosotras que usamos las duchas vaginales o los baños vaginales que le llamamos, ¿no? Entonces, ser prudentes en eso, ¿no? Para que no podamos exacerbar la producción de las bacterias y pues, ¿no? Que más bien, todo lo contrario, podamos de repente ir eliminando este tipo de infecciones, ¿no? De poco a poco, definitivamente. La buena salud siempre va a empezar en casa y eso debemos enseñarles a nuestras hijas. Es por eso que en este tiempo, amada hermana, espero que haya podido colaborar con ustedes, haber podido quizás un poco de abrir un poco más la mente de cómo es este tema, si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, me avisan, quizás ahí les dejo también mi número, ¿no? Entonces cualquier cosa, cualquier consulta, así que hermanas, estamos atentas para poder servirles, para poder escuchar y bueno, pues en el mejor de los casos poder atenderlas, ¿no? Si es que se pueda dar así. En todo caso, espero que les haya gustado el tema y pues podamos encontrarnos nuevamente en otra oportunidad. Así que les agradezco de todo corazón, espero que les haya gustado y bueno, me despido de ustedes con un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Chao.